Soy Big Feratu. 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 I'm Poppy. I'm Poppy. Soy Big Feratu. Soy Big Feratu. Soy Big Feratu. Ha sido rarísimo. Y no sabéis la ilusión que me hace el vídeo de hoy porque os traigo algo muchísimo más terrorífico que cualquier película de terror, la vida real. Hoy os traigo un vídeo sobre Poppy. Poppy es una youtuber estadounidense que se dedica a hacer de internet un lugar aún más raro y mal rollero, si es que eso era posible. Es una chica de pelo rubio blanquecino y voz absurdamente aguda, que más que una chica parece un robot, una muñeca o alguien secuestrado en contra de su voluntad. En este vídeo vamos a hablar de la industria de la música, de violencia, de estrellas adolescentes, de manipulación y de ASMR. Uf, va a ser intenso. Y estaréis como, a ver, estamos acostumbrados al gore, no nos cuentes cuentos. ¿Qué hace esta chica que sea tan mal rollero? ¿Qué hace que mires atrás cuando ves sus vídeos por si acaso alguien te está observando? Literalmente me ha pasado. Pues tampoco hacen nada fuera de lo normal, o sea, se come algodón de azúcar, te dice cosas que googlear, Amazon. Gmail. eBay. lee la Biblia rápido, pero es que no es lo que haga en sus vídeos, es la atmósfera, es cómo te hace sentir mientras los ves. Y la respuesta es incómodo. Es una chica en un espacio completamente vacío, voilà, y parece que te susurra con su voz dulce y melódica. I'm talking to you. I'm being very nice. Please stop being a friend of me. Son técnicas de ASMR, pero no te hacen sentir relajado así a punto de dormirte, sino que te hacen sentir alerta e incómodo en todo momento, porque sus vídeos se alejan tanto de la experiencia humana que resultan rarísimos de ver. Y evidentemente todo esto está hecho a propósito. Poppy no es una chica normal y corriente que hace vídeos en internet, no es una youtuber relatable como yo. Poppy es un proyecto artístico con una crítica social detrás. Pero ¿qué es lo que critica? ¿Qué significan sus vídeos? ¿Y cuál es la historia detrás de ellos? Aquí hemos venido a por el salseo. Y es que lo que os voy a contar a continuación sobre el canal de Poppy da muchísimo más miedo que sus vídeos en sí, que ya dan miedo. Así que vais a flipar con lo que hay detrás. Poppy subió su primer vídeo en 2014 y según ella ese fue el momento de su nacimiento. No quiere que la imaginen como una persona real con una vida fuera de lo que pasa en internet. Pero ya lo siento mi ciela, voy a hablar precisamente de eso. Antes de ser un robot barra estrella del pop adolescente, Poppy era una chica completamente normal que subía vídeos a YouTube bajo el nombre de Moraya Poppy. Sobre todo eran covers y videoblogs en los que se la veía como una chica completamente normal. Antes de que Poppy fuera lo que es hoy en día, esos vídeos fueron borrados de internet y cada vez que alguien los resubía, el equipo artístico de Poppy los reclamaba. Pero internet nunca olvida. Tenemos pruebas de que Poppy no nació en 2014 como resultado de una noche loca entre una muñeca de porcelana y un ordenador. Moraya Poppy se mudó de Massachusetts a Los Ángeles y empezó a salir con un edgy intensito llamado Titanic Sinclair. Un abrazo a todos los edgys intensitos del mundo, sin vosotros este canal no sería posible. Titanic y Poppy comenzaron juntos el proyecto Poppy, o como se conocía antes, That Poppy. Pero ¿qué pasa si os digo que Poppy es solo la Poppy 2.0? Que antes de ella había una youtuber muy parecida llamada Marsargo. En 2018, Pop y Titanic Sinclair fueron denunciados por la exnovia de él, Marsargo. Mars y Titanic estuvieron saliendo de 2008 a 2014 y juntos hacían vídeos muy similares a los que él hacía con Poppy. En la denuncia de Marsargo hay pruebas de que por un lado Titanic la maltrataba psicológicamente y por el otro de que los vídeos que Marsargo hacía antes de 2014 eran muy parecidos a los de Poppy. Chips. En 2014, Titanic y Mars se separaron. Él se coló varias veces en casa de ella y la amenazó con que encontraría a alguien exactamente igual y la sustituiría. Lo más terrorífico de todo es que lo consiguió. Ese mismo año, Titanic conoció a Poppy. La convenció de que se tiñera el pelo del mismo color que su ex, que pusiera la misma voz aguda y juntos continuaron con el proyecto. Vaya menuda red flag, ¿no? Y así se pegaron 6 años juntos. Titanic dirigía los vídeos de Poppy, iba a las entrevistas con ella y hablaba más que ella. Y cuando ella iba sola, él le susurraba por medio de auriculares lo que tenía que decir. Una relación de control y dominancia sin ningún disimulo.
En 2020, Titanic y Poppy se separaron. Ella publicó un tuit diciendo que él la había estado manipulando todo este tiempo. Menuda sorpresa. Que él la amenazaba con suicidarse cuando ella no hacía lo que él quería y que ella había sufrido el mismo maltrato que Mars Argo. Ahora Poppy dirige sus vídeos ella solita y tiene control sobre su propia imagen. Ahora hace metal y fue nominada a los premios Grammy por mejor performance de metal. Vaya historia de superación. Pero es que hay algo que todavía no hemos resuelto. ¿Qué tienen que ver sus vídeos en todo esto? ¿Cómo podemos relacionar los terroríficos vídeos de Poppy con la aún más terrorífica realidad? En los vídeos de Poppy hay una clara crítica a la industria de la música en la era de internet, a cómo las famosas tienen que ser tan perfectas que no parecen ni humanas. Cuando Poppy habla no pone ninguna expresión facial, te habla como te hablaría Sofía la robot, dice frases que tienen sentido gramaticalmente, pero que en realidad no significan nada para nosotros los humanos. Os voy a poner un ejemplo, tiene vídeos en los que repite las mismas palabras una y otra vez. I love my fans. I want to say thank you so much to all of my fans. The best thing that's ever happened to me is my fans. No deja de repetir lo muchísimo que quiere a sus fans. Esto es lo que cualquier famoso diría. Sin embargo, con Poppy es tan artificial que resulta una crítica a toda la falsedad de este mundillo. Sus vídeos están hechos en lugares completamente vacíos y monocromáticos. Da la sensación de que está en un escaparate retenida en contra de su propia voluntad y de que su única función en la vida es entretenernos. Os puede parecer una tontería, pero para mí un vídeo súper significativo de Poppy es uno en el que compara una industry plant y una planta natural. En este vídeo dice que mientras algunos prefieren una planta natural porque tiene vida, la mayoría de personas prefieren una planta artificial porque aunque no tenga vida, siempre es perfecta. Está claro que cuando Poppy está hablando de la planta artificial, está hablando de sí misma y de otros famosos de la industria. Por eso utiliza la palabra industry. Poppy está muy lejos de ser una persona natural y aún así muchos la prefieren porque en este mundillo es más importante ser perfecto que tener vida. En la canción Bleach Blonde, Poppy dice que ella nació con el maquillaje puesto, ya sabiendo cantar y que no tiene ningún defecto. Poppy es el ideal de celebrity de hoy en día y en cada vídeo nos demuestra lo grotesco que es ese ideal. En el videoclip de esta canción hay como un culto alrededor de la figura de Poppy. Tiene seguidores que la siguen ciegamente, haga lo que haga porque es perfecta. Para mí esto es una crítica a los fandoms, a cómo mucha gente trata a los famosos como si fueran dioses. Poppy también tiene otro vídeo en el que lee el pasaje del Evangelio de Poppy, en el que dice que Poppy brilla con la gloria del arco iris y sinceramente la gloria con la que hay que brillar, vaya fantasía. Pero es que Poppy no cumple con la imagen que tenemos del típico líder de secta. No es un cerebro gordo que manipula a todos a su alrededor. Es más, en sus vídeos, Poppy nos da la sensación de ser más la manipulada que la manipuladora. En el videoclip Low Life podemos ver a unos ejecutivos detrás de un cristal mirando a Poppy. Ella es una marioneta en sus manos, un juguete de la industria. Si vemos muchos vídeos, podemos notar que un poco el lore del canal es que Poppy se siente amenazada. Y puede sonar un poco fuerte, pero yo creo que nos gusta esa sensación, nos interesa, nos da morbo. Por ejemplo, Poppy tiene un vídeo que se llama Oh No, en el que aparece una Poppy, luego aparece otra Poppy duplicada y a una de ellas le empieza a sangrar la boca. La otra se le queda mirando y dice Oh no. Oh no. Y esa Poppy nos representa un poco a nosotros, porque vemos a Poppy sufriendo y decimos oh no, pero nos quedamos mirando. Hay un vídeo en el que Poppy le reprocha a la cámara que está demasiado cerca y se siente incómoda. Hay otro en el que está asustada y en el que quiere que alguien se aleje de ella. Get away from me. Dice que ella solo quería hacer un vídeo viral. Da la sensación de que hay alguien que tiene poder sobre Poppy, que estará contento mientras ella sea famosa, pero que la castigará en el momento que deje de tener éxito. Y no digo que Poppy esté realmente en esa situación. Esto es una performance para criticar la industria de la música. Esto es un episodio de Black Mirror. Pero con lo que sabemos ya de la historia del canal, ¿sería tan raro pensar que Poppy estaba siendo manipulada? Volvamos a Titanic St. Clair, el exnovio de Poppy y el exdirector de sus vídeos. El cerebro gordo que literalmente
literalmente dijo que su arte era un regalo para la humanidad. El hombre que se presentaba a las alfombras rojas llevando a Poppy en una caja de cristal detrás de él. Y no creo que Titanic tuviera a Poppy en un espacio vacío, encerrada para hacer vídeos. Lo que sí creo es que a él le gustaba demasiado tener a una chica menor que él a su completo servicio, saliendo en sus vídeos y haciendo literalmente lo que él quería. Creo que él quería que pensáramos que Poppy era una chica dulce e inocente y él el cerebro detrás de todo. Cuando vemos a Poppy sufriendo en sus vídeos, está claro que está actuando. Pero, ¿y el morbo que da ver a una chica joven sufriendo? El morbo que nos da como sociedad y el morbo que probablemente le daría también a Titanic. Que Titanic Sinclair le dijera a Mark Sargo que la iba a sustituir y que realmente lo consiguiera, pero ¡qué impotencia! Hay vídeos de Poppy que hacen referencia a los vídeos de Mark Sargo. Por ejemplo, el vídeo más famoso de Mark Sargo se llama Delete Your Facebook. Poppy tiene un vídeo repitiendo exactamente estas palabras. Delete your Facebook. Delete your Facebook. No puedo evitar pensar que Titanic Sinclair se estaba riendo en la cara de Mark Sargo. Le estaba echando en cara que todas sus amenazas se habían cumplido. ¡Wow! Simplemente ¡wow! Lo que se suponía que era una crítica y cómo la industria trata a las mujeres jóvenes se convierte en una historia de manipulación real de un autoproclamado artista hacia una mujer joven. Pero como os he dicho antes, este es un vídeo con final feliz. Poppy y Titanic se separaron en 2020. Ahora ella controla su propia imagen. Es mucho más oscura, mucho más metal. Y en cierto modo le está demostrando a él que ella puede sustituirle como directora, y es simplemente una fantasía. Así que el karma existe, supongo. Bueno, esto ha sido todo. Espero haberle hecho honor a esta historia tan jugosa. Me gustaría mucho que me comentarais si conocíais a Poppy de antes, si conocíais su historia y si interpretáis sus vídeos de la misma manera que yo. Bueno, like, subscribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si veis los vídeos de Poppy no tengáis pesadillas por las noches.